Seguimos en la mira analizando la campaña electoral que está por finalizar, rumbo al domingo 30. Ya habló Fito sobre los aspectos políticos. Vamos con Fede Comesaña y lo que se habló de la economía. Bueno, esta campaña en particular, uno de los aspectos quizás a destacar desde el lado de la economía es la creciente participación de la economía como temática dentro de campaña, y eso responde en cierta medida a una creciente preocupación por parte de la gente sobre las cuestiones económicas. La cuestión del empleo está sobre la mesa, pero también empiezan a sobrevolar otro tipo de preocupaciones respecto a la economía en su conjunto. La situación que encuentra el país, ¿no? Con un déficit tremendo, con la herencia que va a tener el gobierno, que no es igual a la elección pasada, donde las cosas estaban mucho más equilibradas, ¿no? Sí, y en ese sentido, por lo menos en lo personal, destaco dos flancos a nivel económico que van a permear más allá de lo que pueda ser el clima que rodea la campaña y que van a permear a lo que va a ser el próximo gobierno. Entonces ahí tenemos dos cuestiones que se diferencian. Una es la situación económica actual y lo que los candidatos en definitiva, y en particular la oposición, tiene para decir sobre lo que hizo este gobierno y la situación que deja, pero otra es la situación económica que va a tener que pilotear el próximo gobierno y que en cierta medida se va a ver condicionada por lo que diga durante la campaña. Recordemos lo que fue la campaña anterior, en particular el gobierno, el entonces candidato, Tabaré Vázquez, ya hablaba de la cuestión fiscal, arranca el gobierno con Astori muy duro sobre la cuestión fiscal, la necesidad de corregir las cuentas públicas, de hacer un ajuste sin llamarle ajuste, y el resultado que queda al final del periodo, donde no solo, por un lado, no pudo cumplir el objetivo de recortar el déficit fiscal, sino que tampoco pudo cumplir con buena parte de la agenda que había prometido durante la campaña. Y eso, en cierta medida, pesa, no sé qué tanto, pero sí pesa a nivel de la opinión pública y la intención de voto hoy que puede llegar a tener el Frente Amplio. Entonces veamos los dos flancos más importantes que a mi juicio tiene la economía. En primer lugar, bueno, la cuestión fiscal. Y la cuestión fiscal quizás no tenga el peso más grande a nivel del bolsillo, pero sí tiene a nivel del condicionamiento que va a tener sobre la próxima administración. Y de esto han hablado todos los candidatos. Han hablado de la necesidad de bajar el déficit fiscal, la necesidad de recortar el gasto. Entonces, todo eso sí ha estado dentro de la campaña. Y si vemos, esto es el agravamiento de la cuestión fiscal en los últimos años, y como hoy llegamos a un déficit de casi 5% del PBI que condiciona, y vaya si condiciona, a la próxima administración, que sí o sí va a tener que ajustar estos números. Lo que sí está en tela de juicio es cómo va a ajustar esos números. Y acá vemos un poco las expectativas, allá adentrándonos en el próximo año, y los analistas ya esperan un ajuste. No un ajuste dramático, pero sí un leve ajuste ya de cara al primer año del gobierno, pasando de 4,5 a 4,1 en el déficit fiscal. Y luego el crecimiento económico. Estos son los últimos datos de crecimiento económico llevados ya a una serie histórica que nos muestra una economía estancada desde el primer trimestre del año pasado y cómo hasta ahora, digamos, no ha logrado repuntar. Y los analistas que esperan, bueno, un crecimiento muy, pero muy lento de la actividad económica. Y eso condiciona enormemente, porque condiciona sobre todo la capacidad que puedan llegar a tener el próximo gobierno de generar los puestos de trabajo que la economía ha perdido y que tanto demanda la gente, porque la preocupación económica que tiene la gente es básicamente por el empleo, y en eso quizás Sartori haya sido uno de los primeros en olfatear todo eso y canalizarlo en propuestas que a nivel, digamos, de los analistas se consideran absolutamente inviables, pero que aún así permean en una necesidad que tiene la gente de justamente dar respuesta a esa preocupación. Entonces, con este escenario, ¿qué es lo que no escuchamos entre los analistas? Y propuestas que realmente parezcan realizables, en el sentido de que hay dos grandes corrientes respecto a la cuestión fiscal. Unos que yo llamo más bien idealistas, que lo que hacen es idealizar el ajuste y decirle a la gente: es posible hacer un ajuste de las finanzas públicas de la magnitud que se necesita de manera inocua, de manera que no duela en el bolsillo. No llenando las vacantes,
haciendo algún recorte del gasto en algunos lugares que no sean políticas sociales, ¿no? Y ahí la palabra que prima es eficiencia, mejorando la eficiencia del gasto público. Son los que hacen énfasis en la gestión. Exactamente, hay un consenso a nivel del sistema político, pues esto no es solo a nivel de la oposición o solo a nivel del oficialismo, es a nivel de todo el sistema político, de que falta eficiencia en el manejo del gasto público. Martínez lo maneja en su discurso, Cose maneja en su discurso, de que por aquí y por allá podemos apretar, ajustar las cosas y ahorrar unos mangos que después vamos a poder volcar a reducir el déficit por un lado y hasta incluso hacer nuevas cosas. El programa de la calle Pou habla del recorte del gasto a través de la mejora en la eficiencia en el cual se implementan distintos programas. Martínez habla mucho de coordinación, hay que coordinar políticas que hoy están duplicadas y él lo manejaba acá. El propio Talvi habla de, bueno, incluso él cuantifica cuánto se puede ahorrar principalmente en materia de empresas públicas. Entonces, es la visión idealizada que dice, bueno, es posible enfrentar esta situación fiscal atacando el gasto y sin tocar el ingreso del Estado, que es, por definición, sale del bolsillo de la gente. Salvo el único que se apartó un poco quizá fue Andrade. Bueno, ahí discrepo en realidad. ¿Por Sí, qué? Porque Andrade en realidad lo que está haciendo es exactamente lo mismo que hacen todos, que es asegurarle a su público objetivo que no le va a tocar el bolsillo. Pero sí a otros. Andrade no sabe, Andrade es consciente de que no lo va a votar ningún empresario o ningún inversor donde su herencia esté... Que aunque lo cumpliera, no podría, aunque pusiera impuestos, no podría ponerle a un pequeño sector de la población y con eso resolver el asunto. Exactamente. Y además lo que dice Andrade es: yo le voy a poner impuestos al que no me vota, que es el que realmente tiene un patrimonio significativo. Entonces, por ahí el discurso siempre es el mismo. Mi público objetivo no tiene que preocuparse de que yo le toque el bolsillo. Y eso es un peligro. Es un peligro porque ya hay varios analistas que advierten que no va a ser inocua. Esos son los pragmáticos. Los pragmáticos lo que dicen es: acá es una cuestión de que no es que no haya que tocar el gasto, no es que no hayan ineficiencias a nivel del gasto, no es que la presión tributaria sea alta y las tarifas sean altas. Todo eso es verdad. El problema es que no dan los tiempos, porque para tocar el gasto hay que negociar mucho y bancarse un montón de problemas asociados a los recortes, desde COFE hasta los sindicatos en sus conjuntos. Van a estar enfrentados a todo eso. Y una reforma de la seguridad social en un parlamento tan fragmentado, además como el que se espera que ocupe el próximo gobierno, y ahí va a estar complicado para negociar una reforma de la seguridad social. Vergara decía acá mismo que es algo que se puede salir en un año. Yo dudo mucho, no sé vos cómo la ves, Fito, para que una reforma de la seguridad social, con lo que eso implica, en los intereses tan distintos que toca a lo largo de todo el espectro político, se pueda negociar, sea quien sea el que gane el próximo gobierno, en un año. La reforma del Código Penal llevó 10 años y nunca prosperó la reforma del Código Penal. La reforma del 96 llevó un año y pico de negociación, ¿no? Se negoció durante el 95 y se terminó de concretar durante el 96, pero se venía de por lo menos 5 años durante el gobierno de Lacalle, Herrera, de discutir distintos proyectos de ley. Y no solo eso, sino que una vez que se implemente esa reforma, que realmente tenga efecto y se pueda y pueda impactar sobre las finanzas públicas. Cuando vos decís no dan los tiempos ¿para qué? ¿Para que las calificadoras no te bajen el puntaje? ¿Para qué? Exactamente, para no tener consecuencias a nivel de calificación de riesgo y sobre todo para viabilidad de la deuda pública. Por atrás de todo está la deuda pública. Si yo sigo sumando 5 puntos de déficit todos los años, lo que estoy haciendo es aumentando significativamente la deuda pública hasta niveles donde los mercados van a decir: bueno, pará, a este le vamos a prestar tan barato como le estamos prestando, vamos a pedirle un poco más porque el riesgo va aumentando. Yo digo una cosa, vamos a tener bastante tiempo en el segundo semestre para discutir, con un poco de suerte, con los candidatos a la presidencia de cada partido estas cosas. Solo quiero decir algo bien clarito, que los partidos políticos tengan muy claro que no se puede decirle a la gente en un tema tan delicado como los impuestos una cosa y hacer otra después en nombre del cambio de las circunstancias. ¿Se hizo o no? Se hizo y no se puede volver a hacer. ¿Por porque qué? Esas son las cosas que dañan
así, que puede, hieren de muerte la confianza de la gente en los partidos. No se debería. No se debería. Sí. Pero poder se puede. Sí, tenés razón. Sí, no se debe de ninguna manera. Y los que más están jugando con fuego en este punto son los partidos de oposición. Porque el Frente va y viene con este asunto del aumento de los impuestos, ¿viste? ¿No? A veces deslizan como que podría haber un aumento de impuestos para, yo que sé, el impuesto a la herencia, etcétera, etcétera. Ahora, los partidos de oposición son los que dicen enfáticamente: no vamos a subir impuestos. Ni tarifas, ni combustible. Yo digo, si lo dicen, no se tienen que mover un milímetro de esa promesa, porque la gente los va a estar mirando. Y además hay una cuestión, tenemos acá muy cerca el ejemplo contundente del mal que hacen este tipo de prácticas. Macri asume su presidencia con un discurso sumamente idealista del ajuste, en el que plantea toda la situación, un diagnóstico sumamente compartido por todos los expertos. O capaz yo digo un diagnóstico compartido, pero sin embargo lo que se decía es, a nivel de política pública, esto se puede hacer. Yo tengo el equipo para hacerlo y sabemos cómo hacerlo de forma sencilla. Entonces, al restarle la complejidad a la solución, lo que se está haciendo es poniéndole la vara a las expectativas en un lugar que después, si gana, como lo hizo, le va a complicar la vida. Y eso puede llegar a condicionar un segundo gobierno de la fuerza política que gane. Entonces hay que ser muy cuidadoso de que por intentar, digamos, seducir a la opinión pública con discursos que sean más digeribles que el del ajuste, y después no se esté condicionando un segundo gobierno. Muchachos, muchísimas gracias. Estuvo bueno, me parece que estuvo bueno. Nos vamos a despedir ahora con una serie, un collage de frases de los candidatos que pasaron por aquí. Les recuerdo que el domingo vamos a tener una transmisión especial desde las 7 de la tarde, si no me equivoco, 7 de la tarde. A las 7 de la tarde por BTV+, y a las 8 enganchamos con BTV. Después del partido amistoso de Peñarol, vamos a estar en la mesa con Miguel Nogueira y Rosario Rodríguez, con Adolfo Garcés, va a estar allí con nosotros, y Alem Mirraji. Alem Mirraji, mirá si le va muy mal la encuesta. No, le va a ir bien, le va a ir bien. Le va a ir bien. Porque lo vamos a tener ahí, pobre, vamos a poner el hombro para que llore o no. Vamos a tener gente en todos los comandos. Ya tenemos comprometidos con varios candidatos, precandidatos, contactos en vivo. Bueno, los esperamos el domingo antes de la próxima emisión de En la Mira, la semana próxima, ya con los candidatos. Vamos a escuchar, a ver y a oír lo que nos dijeron los precandidatos aquí en La Mira. Que pasen bien. El eje de mi campaña es más que nada el empleo y la generación de trabajo. ¿Vos sabés cuánto es el desempleo hoy? Sí, el desempleo, lo peor de todo. ¿Desempleo? Pero no importa. No, bien, pero vamos ¿cuánto es? Vamos, que no hablen de números, de estudios, de ideas, pero de vos tenés discursos, que conocer, Juan. Sino que es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto es? La primera etapa. Pero déjame terminar. Quiero bajar impuestos para poder aumentar la actividad, para que se contrate más gente y para que puedan aportar más. Por ejemplo, yo dije voy a generar 100.000 empleos nuevos. Los planes de estudio están desactualizados. Sí, se hicieron cambios en los últimos años, a veces más con ideología que con el concepto de pensar estamos formando a los niños para la educación de mañana. No va a haber aumento de... Ni de tarifa ni de combustible. ¿Vos qué decís a eso? Que se puede lograr. ¿Que se puede lograr? Se puede lograr. ¿Por qué? Si uno ejecuta bien el gobierno, quiero decir que el gobierno no tiene el déficit, no despilfarra como despilfarró el Frente Amplio durante todos los años que podía haber. Pero lo vas a asumir con eso. Sí, la herencia que te van a dejar va a ser esa. Pero apenas asuma, voy a empezar a tratar de gestionar bien, que es lo que a mí me gusta. De cuidar el peso a peso. Agarro las empresas públicas voy a poner a personas capaces manejando las empresas públicas.
no un Sendic, por ejemplo, porque es un ejemplo que uno lo tiene que poner porque me parece que fue una irresponsabilidad enorme de poner una persona con la capacidad de Sendic a manejar ANCAP. Si UTE funciona bien y si hoy tenemos más energía, lo que primero que tenemos que hacer es bajarle la luz al vecino, a la gente, y bajarle la luz a las empresas. Yo lo que sostengo es que no vamos a incrementar impuestos ni a poner nuevos, primera cosa. ¿Combustible tampoco vas a aumentar? No, por encima del crecimiento inflacionario, ¿no? Ni tarifas. Hay que buscar por todos los mecanismos de que las tarifas y los combustibles tengan una razonabilidad, porque si no sacamos de competencia a muchos sectores de la producción nacional. El abordaje de la seguridad yo creo que es por ahí. Si no abordar la seguridad desde el punto de vista de una política de vivienda que logre barrio integrado y confronte la crisis urbana y la gentrificación, está complicado. Y eso tiene mucho que ver con la convivencia. Pues si no abordás el tema de la violencia con la integralidad, te quedás con los operativos. La izquierda, yo creo que la izquierda muchas veces ha caído en la tentación de que se resuelve con la salida punitiva. Pero lo que estoy diciendo es, más allá de la cuestión regional, lo que yo creo es, tenés un momento donde es muy difícil hacer una apuesta a la Macri, es decir, lluvia de inversiones. Yo no quiero una estrategia productiva a la paraguaya, la mitad de los trabajadores cobrando el mínimo. Creo que hay que hacer una apuesta con participación del Estado. La urgente es la vivienda. La otra, en la que también tenés que sangrar, es el cambio en la matriz. ¿Hay que cambiar la ley de educación? En el próximo periodo de gobierno, ¿hay que cambiar la ley de educación? ¿Hay que cambiar el gobierno de la educación? No necesariamente. No necesariamente, porque me quiero centrar en las cuestiones, en los contenidos, y en principio no en la forma. Capaz que llegamos a esa conclusión, pero primero quiero ir a los contenidos. Por supuesto, yo soy de los que me preocupa el déficit, ¿tá? Me preocupa porque, aparte, si el déficit incide el grado inversor, perdemos el grado inversor, pagamos más impuestos, trabajamos más para los bancos, ¿de acuerdo? El Estado uruguayo tiene que transversalizarse. El mundo está cambiando de una forma tan descomunal, a una velocidad tan impresionante, en donde si nos quedamos con modelos o no entendemos y tenemos la capacidad de insertarnos entre los países líderes, si yo estoy contra la discrecionalidad filosóficamente, no hay peor veneno para la democracia que la discrecionalidad. Favoritismo, discrecionalidad es la antípoda de un verdadero sistema democrático. La experiencia de ser gobierno es otro aporte que hacemos. Hay otros dirigentes y gente de otros partidos y del propio partido que dice, en algún momento dijeron que no teníamos experiencia de gobierno y estamos gobernando. Tenemos que ver, ¿no? Primero, inserción internacional, que tiene que ser bien distinta de lo que se manejó hasta ahora, porque estamos aislados. Y eso, pregúntele a los que van a vender arroz, o pregúntele a los que van a vender leche, o los que quieren exportar, qué significa. Millones de dólares en contra y falta de competencia a nivel internacional. Todos coincidimos en que el déficit fiscal es alto, hay que reducirlo para evitar endeudarnos. Cada vez más está claro para todos que hay que abordar el tema de la seguridad social, porque hagamos lo que hagamos en otras cosas, todo va a ser insuficiente si no abordamos el tema de la seguridad social. El crecimiento económico es importante, pero uno no tiene en la mira que en los próximos 3, 4 años vayamos a tener crecimientos muy significativos. Tenemos un mundo muy frío, muy complejo en materia comercial. Pero para pensar en rebajas más generalizadas de tarifas, yo creo que el prerequisito es reducir el déficit fiscal. Queda claro que hay una reforma integral del sistema educativo que el Frente Amplio no implementó. Y voy a ser un poquito más duro, ¿sí? Yo creo que eso pasó porque no se supo liderar políticamente un proceso de reforma estructural en la educación. El Estado es excesivo, sobreestado en algunos lugares, falta Estado en otros. Y el Estado, cuando digo, no solo policía, digo policlínica, digo talleres de música, digo talleres de artesanía, digo enseñanza de computación, digo lo que vi en Colombia, una pésima ley porque desbalanceó la capacidad de administración, le dio un poder excesivo a los gremios, que a mi juicio es equivocado. El déficit fiscal aumentó porque tenemos un gobierno de gastadores compulsivos. Si a eso le llamamos, como decía Gabriel la semana pasada, que falta izquierda en las políticas de seguridad, falta mucha izquierda en las políticas de seguridad, si así le queremos llamar. Porque la humanización de las cárceles, es la forma inteligente. Si no lo queremos hacer por una razón
Es decir, de no pasar por la vergüenza nacional de tener cárceles africanas, reconocido por Naciones Unidas, por los observadores de derechos humanos, que es una vergüenza, un ataque a nuestra dignidad, en el que no nos podemos ni mirar al espejo porque nos da vergüenza. Bueno, si no lo queremos hacer por eso, por lo menos hagámoslo una razón práctica. Porque mandar a los que delinquen a lugares de donde salen peor de lo que entraron es pan para hoy, hambre para mañana. Como vos no sentís tal cosa, vos no la podés entender y no podés ayudar. Con lo cual, para conversar, para dialogar y para construir mayorías, va a haber que hablar. Conocimiento del ámbito jurídico. Nosotros tenemos como ley principal, como ley madre para el compromiso con el país, un proyecto de ley de urgente consideración.